Dice la palabra que hay un solo nombre para nosotros y ese es el nombre de Jesús. Si tú lo crees, canta conmigo así. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cual sea la situación, sabemos que a través de su sangre tú y yo estamos cubiertos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz, por su gracia
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Dios va a hablar a nuestra vida. Estamos en una de las temporadas más increíbles, más poderosas, más sobrenaturales que pueda tener un creyente de Jesús. Esta temporada son las temporadas de Dios. En la Biblia se le conoce como las fiestas de Dios, y en esta temporada estamos estacionados en una que creo que es increíble, que es Pascua. Y Pascua tiene que ver con Jesús solamente, tiene que ver con esa imagen de Jesús, tiene que ver con su muerte, pero también tiene que ver con su resurrección, y tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros y por lo cual ahora estamos aquí de pie, por lo cual estamos ahora aquí creyéndole a Dios por grandes cosas. Así es que te animo a que ahí en tu hogar compartas esta predicación, compartas este enlace, compartas, me apoyes mientras estoy predicando para no sentirme solo. Sabes que me encanta que la gente repita cosas, que la gente haga algo mientras estoy dando el mensaje. Y mientras voy predicando puedes poner ahí un comentario, un amén, un no sé, levanta la mano, invita a alguien, un corazoncito. No pongas caritas tristes porque creo que hoy no vamos a estar tristes. Creo que hoy Dios tiene algo grande para nosotros en esta temporada. Y precisamente pensando en lo que estamos haciendo ahorita online, me doy cuenta de que el favor de Dios fluye desde los lugares más extraños y de las temporadas más raras de nuestra vida. Y no sé si alguna vez han hecho algo por ti, algo que tú sentiste que no te merecías, es decir, un favor que de repente alguien hizo algo por ti y tú dices, híjole, esto yo la verdad ni me lo esperaba. Creo que Dios en este tiempo va a hacer ese tipo de cosas con nosotros. La palabra gracia en la Biblia no es otra cosa que favor inmerecido, y creo que ese favor inmerecido de parte de Dios a nuestras vidas puede fluir aún incluso en medio de la frustración. Y la frustración nos puede llevar muchas veces al favor de Dios. Y me gustaría que tuvieras eso en mente, porque en lo personal en esta temporada he tenido que aprender a fluir con Dios, no de una manera diferente, pero sí de una manera un poco más poco ordinaria, una manera, digamos, algo extraña para mí. Pero Dios me enseñó esta palabra: mi favor fluye en los lugares más extraños y en las temporadas más incomprensibles. Sé que es una temporada difícil, sé que es una temporada que estamos atravesando extraña, algunos nos estamos acoplando. Ayer sucedió algo en la noche ahí cerca de mi casa, que es tu casa. Eran las 11 de la noche y es algo extraño porque nunca me había pasado, y pasa una patrulla, yo creo le dijo a alguien diciéndole a algunos vecinos, métanse a su casa, métanse a su casa. Entonces es algo raro, porque antes eso lo hacía con los que estaban medio jarras en la madrugada, y ahora eran apenas las 11 de la noche y yo creo alguien andaba afuera, y son tiempos extraños. Pero Dios me habló por la mañana y me dijo, Luis, mi favor fluye de las temporadas más extrañas y de los lugares más raros. Y en eso es en lo que quiero ir basando mi mensaje el día de hoy de Pascua, porque hoy es Viernes Santo. Y es un viernes en el que no solamente vamos a recordar, vamos a intentar meternos en ese momento en el que Jesús estaba haciéndolo todo por ti y por mí. Y sin antes más, me gustaría que anotaras lo que significa la palabra Pascua. Por si no lo sabes, Pascua significa pasar por encima o pasar de largo. Es una palabra hebrea que se llama Pesaj. Y eso significa, literal, pasar por encima o pasar de largo. Y creo que tiene hoy tanto que ver esto con nosotros. Creo que tiene que ver demasiado con nosotros, porque hablamos de que el favor fluye de los lugares extraños. Y para llegar, por ejemplo, a la resurrección del domingo, primero tenemos que ir a la muerte de Jesús en un viernes. Para llegar a la resurrección, primero tenemos que ir ahí. Eventualmente, para llegar a la gloria, primero deberemos de atravesar temporadas a veces de sufrimiento o decepción en nuestra vida. Porque la Biblia dice que los sufrimientos venideros, o del presente, perdón, los sufrimientos del presente no serán comparados con la gloria venidera. Así es que el sábado por la mañana
estoy seguro de que Dios te recordará que su favor fluye de los lugares más inusuales. Y me gustaría que anotaras esto: el favor de Dios fluye de los lugares más inusuales. Y me gustaría que fueras a tu Biblia, sin más ni más, al libro de Juan capítulo 19. Y lo que vamos a leer normalmente se conoce o es conocida como una palabra de decepción o de angustia, porque es lo que Jesús está viviendo en el libro de Juan capítulo 19, angustia. Pero quiero que anotes esto: lo que te voy a leer no tiene que ver con angustia. Lo que te voy a leer y lo que te voy a poner tiene que ver con tu destino a partir de hoy en adelante. Así es que me gustaría que anotaras eso en tu corazón. Esto no tiene que ver con angustia, sino tiene que ver con mi destino, con destino. Juan capítulo 19, y vamos a comenzar en el versículo 16. Te tengo que dar un contexto. Venimos aquí de la sentencia, Jesús, cuando es capturado. Venimos aquí siguiéndolo hasta llegar a la crucifixión, que es donde nos vamos a parar. Aquí está ante Pilatos, y me encantaría que comenzáramos a leer. Te voy a leer un poquito y espero que estés a gusto en tu casa, porque lo que viene es muy importante. Dice así: entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús en medio. Me encantaría hacer algo sobre eso. Pilato mandó que pusieran sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser Rey de los judíos. Lo que ha sido escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto, lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. ¿Te fijas lo que estaban haciendo con nuestro rey? Se estaban burlando de él. Así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: se partieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Eso lo puedes encontrar en el Salmo 22, versículo 18. Se estaba cumpliendo una profecía. Creo que me estoy adelantando a lo que te voy a predicar. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa, Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, a Juan, obvio, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento ese discípulo la recibió en su casa. Y aquí es donde inicia el mensaje para nosotros el día de hoy. Versículo 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Tengo sed. Me encanta. Jesús dijo: tengo sed. Y me gusta por un lado que él diga tengo sed, pero por otro lado también me confunde. Porque Jesús es el verbo de Dios. Y el verbo de Dios es la voz de Dios. ¿Y cómo es el que formó los mares? El que creó los ríos, el que llena de condensación las nubes, en este momento esté diciendo tengo sed? Es algo que me contrapuntea un poco, porque es Jesús y Jesús está diciendo tengo sed. Tengo sed. Y esa es la misma voz que habló para que los océanos existieran. Y ahora Él necesita agua. Esto es algo extraño.
La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 1, dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. El verbo crea. El verbo lo creó todo. Jesús creó todo. Jesús creó el agua literal. Pero Jesús está diciendo en Juan 18, tengo sed. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es Jesús. Es decir, Dios mismo se estaba diciendo a sí mismo, tengo sed. No sé si a ti no te confunde un poco, pero a mí me confunde un poco. ¿Cómo es que Dios tiene sed? Porque si no lo sabías, te traigo a esto. Jesús es Dios. Y Jesús tenía sed. En Juan 4 dice que él fue quien dijo que era el agua viva. ¿Y cómo puede el agua viva estar sediento? La Biblia dice que él era el pozo de Jacob. ¿Y cómo puede el pozo de Jacob sentirse con sed? No sé si me vas siguiendo. Yo lo entiendo de ti y de mí porque somos polvo. Y yo soy en lo personal una persona sedienta. No puedo predicar ni 5 minutos sin sentir sed. De hecho, ahorita ya tengo sed y no tengo agua. Pero bueno, la dejo para el final. Pero lo entiendo de cualquier simple mortal. Sentimos y tenemos sed. Pero en esto es lo que quiero apoyar mi mensaje para ti en el día de hoy. Sed. Jesús en la cruz sintió sed, a pesar de que el libro del Apocalipsis dice, y me encanta porque dice en ese libro que donde Él se sienta, de su trono fluyen ríos de agua y el cielo riega la ciudad de Dios, pura y brillante como jaspe y diamante. Esas aguas riegan todo el tiempo y en este momento Jesús dice, tengo sed. Tengo sed. Y quiero llevarte a mi título y al punto de lo que te quiero hablar en esta Pascua, porque lo que hoy va a venir a tu vida tiene que ser una revelación para el destino que Dios tiene preparado para ti. Y si hasta este momento has estado algo distraído, te recomiendo que los próximos minutos no te me vayas, porque lo que Dios está a punto de enseñar e impartir y revelarte puede cambiar tu vida. Te lo puedo decir claro y simple, puede cambiar tu vida. Mi título para la Pascua del 2020 en cuarentena se llama así: la trampa de la sed. La trampa de la sed. Y quiero que veas en Juan 19, porque no sé si tú seas como yo, de sediento en muchas cosas. Juan capítulo 19 versículo 29 dice: allí había una vasija de vino agrio. Leímos el 28, ahora vamos al 29. Una baratija de vino agrio no era otra cosa que un vino chafa, un vino malísimo. Así que mojaron con una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Por cierto, este era el segundo trago que le ofrecían a Jesús mientras iba en la cruz, mientras iba cargando la cruz. Primero, cuando llevaba esa cruz y él la iba cargando, esa cruz pesaba cerca de 128, 135 kilos. Así es que no cargaba cualquier cosa Jesús, imagínatelo, y lo estaba cargando cuesta arriba. Y quiero que pongas atención porque en Marcos capítulo 15 versículo 23 dice: le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Porque quizás Jesús vio que era una trampa, porque ese vino con mirra, esa mezcla que la hacían para las personas que llevaban a la crucifixión y era una especie como de droga. ¿Me explico? Lo que mezclaban en ese momento era como una especie de, no sé, como una anestesia o algo para que se les calmara el dolor mientras iban el camino hacia la cruz. Entonces, cuando la primera vez a Jesús le ofrecen algo de tomar, cuando va cargando la cruz, es en Marcos capítulo 15, 23, dice: le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Él lo rechazó. Él rechazó ese trago y dijo: no necesito de eso. No necesitamos de eso. Y quiero que traigas a tu mente algo en este momento.
de algo que no necesites en este momento y te lo digas a ti mismo: eso no lo necesito. Eso no lo necesito. Jesús estaba enfocado en la cruz. Él sabía que tenía que ser crucificado, y por eso cuando se acercaron a ofrecerle este trago de vino mezclado con mirra, era para que se relajara su cuerpo y no sintiera tanto dolor. Pero Jesús dijo: no puedo desenfocarme en eso, tengo que ir hacia allá. Y me gustaría que en casa alguien dijera: no necesito eso. ¿Qué es eso? Eso que te distrae, eso que mientras estoy hablando y Dios está hablando a tu vida, se mete en tu cabeza y te confunde. Eso cuando te vas a dormir y te preocupas. Eso cuando te levantas por la mañana y tienes incertidumbre de qué va a ser en ese día, de qué si tienes que salir, de qué si tiene que pasar esto o aquello. Quiero que en este momento te digas a ti mismo: no lo necesito. No necesitas eso. Y Jesús dijo: no necesito ese trago. Esa fue la primera vez. Dijo Jesús: no voy a tomar eso, no lo voy a hacer. Y a este punto quiero enfocarme, porque han pasado casi 6 horas desde que Jesús iba al Gólgota y salió caminando, y después de que lo crucificaron, Jesús dijo: tengo sed. Tienes que entender que lo que pasó en la cruz no comenzó ahí en la cruz. Cuando Jesús dijo: tengo sed, y aún más atrás, me encanta porque esta historia viene desde el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 22. Dijo Moisés a la gente, cuando estaban a punto de salir para ser libres de la esclavitud: tomen luego un manojo de hísopo, mójenlo en la sangre recogida en la palanga, unten de sangre el dintel y 2 postes de la puerta, y no salgan ninguno de ustedes hasta mañana, el día siguiente. Esta escena que está haciendo el pueblo mientras estaba quedándose en casa, y esta fue la primera acción que se hace cuando se habla acerca de la Pascua. Esto es lo mismo que sucede con Jesús cuando va caminando en la cruz. ¿Están acá? Le ofrecen de beber y mojan lo mismo, un hisopo, o como dice aquí. ¿Qué dice? Dice del manojo del hisopo. Y eso es lo mismo que se repite con Jesús. Quiero decirte esto para que no te me confundas. Todo lo que tú leas en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, todo apunta a la persona de Jesús. Todo. Cada historia que tú lees, cada salmo que tú lees, cada profecía que tú lees está apuntando a una sola persona, y esa persona se llama Jesús. Y es de la persona de la que estamos hablando en este momento. Y Jesús estaba camino a la cruz cuando le ofrecen por primera vez el trago, y él dice: no lo necesito. Pero luego ya está en la cruz y dice: ahora necesito beber algo. Ahora sí siento sed. Ahora sí tráiganme algo de beber. Y vemos que lo que hacen es que vuelven a mojar ese hisopo, y lo que le dan de beber a Jesús es un vino chafa, es un vino amargo, es un vino de baja calidad. Es algo que él no se merecía. Y quiero que entiendas lo siguiente, porque hasta este punto, todas las veces en la historia de Jesús que lo intentaron atrapar, todas las veces que intentaron capturarlo, y es más, aun cuando lo capturaron, es más, aun cuando lo vendió Judas, aun cuando iba hacia el camino, hacia ser crucificado cargando esa cruz, todo el tiempo que la gente y sus enemigos pensaron que lo habían capturado, era una trampa, porque Jesús nunca estuvo capturado, siempre estuvo libre, siempre. Así es que le llevan ese hisopo, ese mismo que usaron la primera vez para la Pascua. Y quiero que digas conmigo en tu casa: Pascua, Pascua, pasar de largo,
Si alguien no entendía el significado, Pascua no es solamente ir y compartir y ser como ositos cariñositos y todo es amor y dulzura y qué padre es todo eso, pero me encanta el letrero que hicieron aquí atrás que dice Sión con una mancha de sangre, porque eso es Pascua. Hubo un derramamiento de sangre, pero gracias a Dios que después de ese derramamiento de sangre jamás se iba a necesitar más derramamiento de sangre. Un sacrificio una sola vez y para siempre. Y mi predicación se llama Es una trampa, y es la trampa de la sed. Pero Jesús estaba batallando con sed. Tenía sed. Tenía sed. Había varias veces que Jesús sintió algo de sed o tomó de ciertas copas antes de llegar y tomar la cruz. Lucas capítulo 22 versículo 41 y 42 dice: se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Quiero que pongas atención a estas lecturas porque son lecturas sobre la Pascua. Y dice, Jesús se arrodilló y comenzó a orar: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Este es el Jesús que dice tengo sed. También es el Jesús que dice que quiere hacer la voluntad del Padre, pero que batalló para hacerla. Que batalló. Y que no te confunda, es Dios atrapado en el cuerpo de un ser humano, o al menos eso parecería para nosotros, que estaba atrapado. Pero Jesús dice: no voy a beber de esa copa. Padre, si hay otra manera de hacer esto, si hoy puedes hacer que pase de mí esta copa, la copa que estaba llena de la ira de Dios, porque esa copa que Jesús, en la que va a orar antes de ser capturado y que está en el monte Getsemaní, antes de ir a la cruz, antes de lo que te estoy diciendo, se puso a orar y le pidió al Padre que si se podía le quitara de eso. Es como tú cuando le dices a Dios: si se puede, que en esta temporada de confinamiento y cuarentena no pase esto y esto y esto y esto. Y si pasa, y no estoy siendo negativo, solo estoy diciendo, y si Dios permite, deja de ser Dios. Pero quiero que tengas esto en mente. El enemigo piensa que nos ha atrapado en esta temporada, pero ha sido una trampa. No nos tiene atrapados. No sé, ¿te fijas las prédicas que te vengo dando desde que iniciamos esto? No somos unos rehenes. Y ahora te estoy diciendo que no estamos atrapados. Y quiero que pongas mucha atención. Jesús se toma esta copa. Se toma la copa de la ira de Dios. Pero de la ira de Dios, ¿de qué? De tu pecado y mi pecado ahí en el monte, ahí en el Getsemaní. Y se la toma. Y dice que a tal punto le dolió tomarse esa copa y no quería tomársela, que sudó, literal, no como yo, sino Jesús, gotas de sangre. Quiero que veas esto. Jesús en su humanidad batalló para entregar y para tomársela. ¿Qué quieres decir, Pastor Luis? Que a este punto Jesús nos está enseñando empatía, que conoce y siente de tu dolor, que sabe por lo que pasas, que cuando tú dices: Señor, es que no me entiendes lo que estoy sufriendo, dice Jesús: te entendí hace más de 2000 años y te sigo entendiendo, y aunque no me duele, sigo entendiendo cómo te sientes, y por eso voy a hacer algo por ti. Dios nunca nos va a dejar como nos encuentra, pero batalló para hacerlo. Si hubiera otra manera, pero si no la hay, la entrego, Señor, me la tomo. Si tengo que tomármela, me la tomo. Si tengo que sufrir, pues sufro. Si tengo que ir a la cruz, pues voy a la cruz. Si se tienen que burlar de mí, pues que se burlen de mí. Si me tengo que quedar solo y sentirme abandonado, pues me siento abandonado. Si tengo que llorar, pues lloro. Si tengo que batallar, pues batallo. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Este es Jesús. Este es Jesús. Y este es Jesús tomándose esa copa de la ira de Dios. Batalló para rendirse, pero se rindió ante Él. Y me encanta que vengan estos detalles en la Biblia, porque realmente muestran a Jesús como un humano, así como tú y como yo. Estoy seguro que a muchos les ha de dar coraje cuando yo predico sobre Dios te va a bendecir. Y va a decir: ¿cómo fregados dice este vato que Dios me va a bendecir? ¿Qué no está viendo? Pero sé que en tu corazón,
aunque batalles para creer esto, lo anhelas. Que Dios realmente cambie la situación. Y Dios tiene grandes cosas. Lucas 22:44, oró con más fervor y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Creo que eso, y aquí está el doc, es científicamente probado, de que a tal punto de presión puede salir algo de sangre de ti, pero una presión. No que le debo a Coppel, no. O sea, no ese tipo de presión, ¿me explico? Un tipo de presión de tomar. Mira, Jesús lo que tenía en la copa, tu pecado y mi pecado, tus fallas y mis fallas, toda la batea de babas que íbamos a cometer en la vida como seres humanos. Jesús dijo, no, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Estaba atrapado aparentemente entre el jardín y entre lo que Dios habló que quería que se hiciera. Jesús dijo, tengo sed, porque estaba batallando un momento. La cruz de Jesús está demostrado que pesaba unas 80 o 90 libras, que aproximadamente son 140, 130 y pico de kilos. Si tú te haces la pregunta cómo Jesús no iba a sentir sed, humanamente hablando sed, era obvio que le iba a sentir. Era obvio. No estamos hablando de que fue al gym y hizo unos de esas retitas que hay ahora en Instagram. No, Jesús se aventó la buena, aparte siendo humillado, latillado, y todo eso lo hizo por ti y por mí. Hay una historia antes de esto, y que es donde está el centro de lo que te estoy hablando para esta Pascua. Y me gustaría que fueras a Juan capítulo 4, varios capítulos atrás. Estamos en Juan 19 y vamos a retroceder hasta Juan 4, donde no solamente cuando Jesús iba hacia la cruz sintió sed o tuvo que tomar algo. Quiero ver otra historia que me muestra esta parte de Jesús, de por qué hoy en Pascua, escuchaba a una persona decir que Pascua era como el supertazón de los cristianos. Que Pascua era como la final de la Champions League de los cristianos, ¿no? Pascua es mucho más que eso multiplicado por 1000. Pascua no es solamente recordar, Pascua realmente es celebrar, aunque suene raro, celebrar la muerte de alguien. Pero vamos a ver qué es lo que Jesús hizo antes de llegar a la cruz. Y para identificarnos con esta trampa de la sed, y es algo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Recuerda lo que te dije al principio. Esta palabra que en varias Biblias dice literalmente que es la parte de la agonía de Jesús, hoy no tiene que ver con agonía, hoy tiene que ver con tu destino. ¿Estamos? Así es que vamos a retroceder un poco. Y vamos, Juan capítulo 4, versículo del 3 al 6, dice. Así que fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, el que te mencioné hace rato. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Y llega esta chava o esta señora o esta mujer samaritana, y yo creo que tú te conoces la historia, pero te quiero leer un poquito. Y literalmente cuando se le encuentra dice, ¡rayos! Yo pensé que no iba a haber nadie aquí. Versículo 7. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y dijo, ¿y qué rayos hace un hombre aquí? Porque esta mujer salía a la hora del mediodía en el desierto. Y no es como el mediodía de Durango, nada comparado. No son 40 grados, estoy seguro que son más, y a la sombra. Y acá no había sombra. Había un pozo y Jesús se sentó a descansar un poco. Y llega esta mujer. Y dice, poco después llega la mujer samaritana a sacar agua y le dijo a Jesús, por favor, dame un poco de agua para beber. Dame un poco de agua para beber. Literalmente le dice a la mujer, dame un trago. Dame un trago. Jesús le dice a la mujer. Versículo 9. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer
samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Es como, hey, ¿cómo que un judío me pide un trago a una mujer samaritana? Literalmente la mujer decía, sé que no hablas de mí, sé que no me estás pidiendo a mí de tomar, porque no puede ser que un judío y una samaritana nos podemos llevar. Y eso está pasando en este momento. Y la mujer le dice, sé que no hablas de mí, no puede ser que te dirijas hacia mí. Y Jesús le dice, dame un poco de agua. Ahora, en esta temporada, yo he sentido esta palabra para compartírtela porque siento que todos tenemos sed de algo. Todos tenemos sed de algo. Sed de que me pongan atención, sed de ser aceptado, sed de que Dios me escuche, sed de mil cosas. Pero siento que a este punto la gente tiene mucha sed. Por ejemplo, hay gente que está preocupada, y más que preocupada es gente que tiene sed. Sed como sed de dinero, por ejemplo. Lo que le preocupa más que nada ya no es ni el virus es el dinero. Y mucha gente lo ha dicho. A mí la enfermedad esa no es la que me preocupa, es el daño que va a hacer a la economía. ¿Me explico? O tienen sed de dinero. No digo que esté mal, quiero que me pongas atención. Se vuelve malo cuando se vuelve obsesión. Me gustaría que anotaras eso. Se vuelve malo cuando se vuelve obsesión. Entonces aquí hay gente que está obsesionada y buscas saciar tu sed por otros medios. Me pregunto, ¿cómo será que tú en esta temporada sacias tu sed, por ejemplo, de cuarentena? ¿La sacias con Netflix? ¿Con series? Ojo, no digo que esté mal, yo lo hago. Pero si tú haces eso para saciar tu sed y decir, pues por mientras me pongo a ver todas las series de Netflix hasta que se reviente mi computadora mientras pasa la cuarentena, si tú piensas que eso va a calmar tu sed, no sé si alguien la está agarrando acá, pero todos tenemos sed de algo, todos. Y Jesús, es que mira, siempre que veas tú a Jesús en la Biblia, es así, de repente se aparece. Recuérdate lo que te dije cuando iniciamos la prédica. El favor y la gracia fluyen de lugares y temporadas extrañas. Y esto era una situación muy extraña. Un judío y un samaritano no se llevan. ¿Y eso qué tiene que ver con Pascua, pastor? Todo. Y allá voy. Llega la mujer a esta hora del día donde iba la mujer. Y la mujer pensaba que no iba a haber nadie en ese pozo. La mujer iba como, pues chido, voy a sacar. Ojo, y si me topo a alguien, pues bueno, quiero decirte algo. Incluso la Biblia puede que nos hable de la profesión de la mujer. Hasta aquí están serios, no se atreven a decir porque piensan que van a blasfemar. Versículo 10. No sé de qué está cediendo en esta hora, pero vamos a intentar hacer algo. Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Acá está el agua viva. Pero en Juan 19 Jesús tiene sed. ¿Cómo el agua tiene sed de agua? ¿Estamos acá o no? No te quiero confundir, pero ¿cómo el agua tiene sed de agua? Por eso te traje hasta atrás. Te tuve que dar un background, un trasfondo para poderte explicar ese versículo 28 de Juan 19. Jesús dice, tengo sed, dame algo de beber, mujer. No te hagas. Algo inusual está sucediendo aquí, pero la gracia inusual va a fluir en esta temporada sobre tu vida. Me salió desde el fondo. Versículo 13 de Juan 4. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Refiriéndose al agua, al agua. Esta agua, al agua física, al H2O. Dice Jesús, mujer, dame de beber. Y la mujer, pues no trae ni bote ni balde. En ese momento la mujer dice, ya sé qué quieres. Nadie se atreve a pensar mal de, ¿no? ¿Ok? Dice Jesús, tranquila.
Y le dice la mujer, casi avienta para darle de beber, y dice Jesús, cualquiera que beba de esa agua va a volver a tener sed. Me encanta cómo Jesús a veces nos quiere confundir para soltarnos algo bueno. ¿Estamos o no? Me encanta. Dice ahí, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Cualquiera volverá a tener sed. Y quiero que pongas atención acá. Dile a tu vecino, ¿tienes sed ahí en tu casa? O si pones ahí, dile, tengo sed. Por eso es que terminas igual en la noche, porque estás tomando el agua que no tienes que tomar. Por eso es que terminas igual de preocupado, igual de paniqueado, igual de con miedo al futuro. Oye, estaba hablando, ¿sabes que me he perdido un chorro? Te lo hablé de eso. ¿Y sabes que me prometí para esta serie? No mencionar ya lo de las otras. De que ya no veas noticias. No, solamente te voy a decir algo. Me perdí esta semana. No he visto estadísticas. No me interesa saber cómo va, porque hemos caído hasta para ese juego de puntuaje de serie final de béisbol. ¿Cuántos van allá? ¿Cuántos van acá? What happened? Son personas. Preferí alejarme de eso esta semana. El saber las estadísticas no me estaba quitando la sed. Nadie la agarró. Porque piensas que si sabes las estadísticas y cuántos van acá, te quitó la sed y te sientes mejor con eso. Estás bebiendo del pozo equivocado, porque vas a volver a tener sed. Pero dije que no iba a mencionar eso otra vez. Versículo 15 de Juan 4. Por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, porque Jesús le acaba de decir, si bebes de esta vas a volver a tener sed. Entonces la mujer dijo, entonces ¿de qué agua me hablas? La quiero. Y le dijo la mujer, dame de esa agua. Dame de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí para sacar agua. Para que no tenga que seguir viniendo aquí y volver a sacar agua. Para no tener que seguir mandando mensajes para que me pelen. Para no tener que seguir diciendo, ¿de verdad me amas? ¿De verdad me amas? ¿De verdad me amas? Para sentirme un poco mejor y calmar la sed. Para no seguir buscando en otro lado y volver para terminar al mismo lugar de donde siempre. Y Jesús le dice, ok. Versículo 16, te daré esa agua. Pero primero, ve y trae a tu esposo. Me encanta la mujer. No tengo, respondió la mujer. Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo. Para que me entiendas, cuando Jesús y esta mujer se toparon y Jesús le pide agua, esta mujer entendió otra cosa. Perdón, me voy. Entendió otra cosa, y más porque dice la Biblia, era la hora del mediodía, no había nadie. Y más cuando empieza la charla, acuérdate, parece confusa. Porque Jesús le dice, dame agua. Y la mujer, pues no trae ni en qué. Dice la mujer, ya sé qué quiere. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si leen la Biblia, la tienen que leer bien en su casa. Para que no lo vean, el pastor le está diciendo una cosa aquí barbarísima. Le dice la mujer, ya sé qué agua quieres. Dice Jesús, no quiero de esa. Ni quiero de esa. Y tú tampoco la quieres. Quieres algo que refresque y cambie tu vida para siempre. ¿Alguien aquí quiere esa agua? No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives ahora. ¿Ves? Ciertamente dijiste la verdad. 5 esposos y con el que vive ahora ni siquiera es de ella. Era una mujer sedienta. Porque hay gente que piensa que de relación en relación vas a ser feliz y vas a saciar tu sed. No, fui a trabajar allá. No, pues es que como no me dieron lo que merezco. Y buscas, o en las compras, o preocupándote. Hay tantas cosas de lo que la Biblia quiere decir. Y te voy a resumir porque el tiempo se me está acabando. Y quiero llegar al punto de Pascua porque es un punto crucial en esta predicación.
Del versículo 15 al 19 te lo voy a resumir. Literalmente la mujer le contesta: Señor, creo que quieres llegar a algo. Y ella regresa a Samaria cargando agua viva que no esperaba obtener. Nunca tomó agua a Jesús, nunca recogió agua a ella. Literalmente esto se volvió una charla. Esto es como que se tiene que volver algo entre nosotros esta Pascua, como una nueva relación con Dios, como una nueva conversación con Dios, como una nueva amistad con Dios, porque hemos estado pidiendo tantas cosas a Dios. Señor, provéeme para esto, provéeme para esto, provéeme para esto. Y Dios diciendo desde el cielo: tú piensas que eso va a calmar tu sed. Tú crees que si te doy eso va a calmar tu sed. Pues te digo que tengo algo mejor que va a calmar tu sed. Mua. Hasta el día de hoy. Y quizás Jesús a lo que nos quiere llevar en esta Pascua es: ¡hey! Estás pidiendo tanto por tanto, pero si me tuvieras a mí. Y tú y yo lo tenemos, pero a veces no somos conscientes de eso. ¿Sabes por qué? Porque seguimos bebiendo de los pozos que no quitan la sed. Quiero más fórmulas. Dios no es una fórmula. La fe no es una fórmula. Dios es una relación, y esa relación se experimenta por medio del amor en Cristo Jesús. Relationships. Relación. Vuelve esta mujer. ¿Y sabes lo que hace? Y lo tienes que leer en tu casa. Literalmente evangeliza toda Samaria. Un profeta me dijo, hasta me dijo con cuántos había estado. Y hasta me dijo que con el que estaba, así, contigo. Y todos, vamos a ver si. Se volvió un evangelista. Se volvió una persona que compartía de la palabra de Dios, porque bebió del agua de vida. Pero esta Pascua estamos leyendo que el agua de vida en la cruz dijo: tengo sed. ¿Por qué Jesús tendría sed? Y te quiero llevar a mi segundo punto. El primero que te estuve dando literalmente era sobre estar nosotros en ese punto. No preparé puntos el día de hoy, pero se me ocurre darte uno solamente. Jesús en todo ese tiempo parecía que en ciertas cosas había estado atrapado, pero lo que Él busca es de repente atraparte a ti y a mí en una situación en la que no tengamos otra opción que voltearlo a ver a Él. Creo que esta temporada de cuarentena es un buen tiempo no para sentirte atrapado, sino para sentirte con la única opción. Él es el único en el que puedo confiar, y en el único que puedo confiar mi destino y mi vida. Ciertamente mucha gente dice: el futuro es incierto para ti. Sé que mientras esté en Cristo, mi futuro va a ser glorioso. Y el segundo punto sería preparación. Preparación. O sería mi primer punto, o el único punto que te doy en esta prédica. Preparación. Jesús se estaba preparando para algo ahí en Samaria, por eso se desvió a Samaria. Fue enseñarle a alguien que Él era el agua de vida eterna. Hecho hombre. Y se fue a mostrar a alguien en la misma condición humana que Él, para mostrar empatía. Preparación. Preparación, deberías de poner: estoy en preparación. No estoy en cuarentena, estoy en preparación. No estoy asustado, estoy en preparación. No estoy con temor, estoy en preparación. Pascua no solamente se trata de compartir, estoy en preparación en esta Pascua. Preparación, preparación, porque esto va a pasar y yo tengo que estar preparado. ¿Preparado para qué? Para aprender a beber del agua correcta. Preparado para acercarme a las personas correctas. Preparado para tomar las decisiones correctas. Pascua es preparación también. Pascua en este 2020 a nadie se nos va a olvidar. El año que viene nos vamos a estar riendo quizás, o vamos a estar celebrando varios de los que estamos aquí. Espero que todos, y que seamos más, y decir: ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo transmitíamos el año pasado por culpa de ese virus? Pero ahora estamos acá y fuimos mejores porque realmente en esa temporada de cuarentena nos estábamos preparando. Y Jesús en este momento es su mismo coach. Y se está preparando y está preparando a la gente. Y Él es el agua de vida. Y capítulos más adelante, Juan capítulo 19, versículo 28. Lo tuve que leer como 20 veces, te lo prometo, para darte esta Pascua. Y no te lo voy a leer del griego ni del hebreo, te lo voy a decir como dice. Llegó al punto de decir Jesús: tengo sed. Punto, fácil y sencillo.
tengo sed. El mismo que le dijo a la mujer samaritana, bebe de mí y jamás vas a tener sed. Dijo Jesús, tengo sed. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. ¿Cuántos ahí en casa pueden decir, tengo sed? Dame 5 minutos para terminar y orar por ti en esta Pascua. Y esto es lo que quiero que se te revele. Vamos a leerlo detenidamente y sé que cuando esto esté editado lo van a poner. Me gustaría que lo pusieran en rojo. Juan 19, 28. Después de esto. Después de esto, en rojo. Después de esto, ¿qué? ¿Después de qué, pastor? Después, dice la Biblia, después de esto. Después de todo lo que has pasado. Después de todo lo que te acusaron, Jesús. Después de todo lo que fue y te hirieron y te hicieron. Después de todo lo que te cortaron, lo que te escupieron. Después de todo, después de que te pusieron la corona de espinas, después de que la sangre corrió por tu rostro, después de esto, dice la Biblia, después de golpear tu espalda, después de soltarte a Barrabás, después de que soltaran a Barrabás, después de que la multitud y Pedro lo negaran, después de esto, quiero ir cerrando con esto, y esto es algo que me voló la cabeza. Seas o no estudioso de la Biblia, te tengo que decir esto. En la Biblia aparecen exactamente 300 profecías que hablaban acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis. Obvio no tenemos el tiempo para decirlas. Pero justo cuando Jesús dice después de esto, estaba en la 299 profecías. Se tenía que cumplir una última más. ¿Y cuál es esa última? Si ya lo habían escupido, ya lo habían torturado, ya lo habían avergonzado públicamente, ya se habían mofado de él, pero faltaba una sola profecía que se cumpliera. Una. Y es aquí donde quiero que pongas mucha atención, porque es donde tú y yo nos vamos a identificar con lo que Jesús habla después de esto. Porque dice que había una sola profecía que se tenía que cumplir. Y quiero que vayas al Salmo 69. Y sí, nos vamos como 5,000 años para atrás de Jesús, con el rey David. Y me encanta porque esta profecía es algo que David suelta como profecía. Y a Jesús se le conocía como Jesús, el hijo de David. ¡Hey, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí! Así se le conocía, porque era parte de la descendencia. Pero David había soltado en un salmo una profecía que no se había cumplido. Y aquí te resumo toda esta predicación de este Viernes Santo de Pascua. Hoy nos centramos en la crucifixión de Cristo. Hoy nos estuvimos centrando donde Él está colgando en la cruz. Ahí donde se ve vulnerable, indefenso, donde la decepción de todos los discípulos era ya valió, pensamos que nos iba a liberar, pensamos que iba a hacer algo por nosotros, y ahí está colgado en el que creímos. Ahí está colgado en el que entramos con Él en la entrada triunfal y todo el mundo gritaba Hosana y todo el mundo ¡wow! Ahí está el que resucitó a Lázaro, ahí está el que caminó sobre el agua, ahí está el que resucitó a esa niña, ahí está. Y había una sola profecía que faltaba por cumplirse. Y David dice en el Salmo 69, versículo 19, la revelación es la que te da acceso a la palabra de Dios. Es por revelación, así es que dile a Dios en este momento, dame revelación de tu palabra. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos. Hello, te lo digo, David proféticamente miles de años atrás
está hablando del sacrificio de Jesús. ¿Por qué te lo digo? A ver, pastor, demuéstramelo. Ya los veo, muchas caras de ahí detrás de la computadora con cara de, a ver, bendíceme si puedes. Y dice, versículo 20, sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. ¿Tú crees que lo que le hicieron a Jesús no tuvo un efecto emocional en él? No efecto. Es más, voy acá. ¿Tú crees que lo único que cargó Jesús fueron esos 140 kilos de madera? Pesa más una pena en el alma que un peso físico en la espalda. Y lo que traía Jesús cargando en su corazón o en su cuerpo no era el peso de la madera, era el peso de lo que se había tomado en el Getsemaní. Tu pecado y mi pecado. Entonces esto dice el Salmo. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona tuviera compasión de mí, y si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio de comida me dan veneno, y acá está, y me ofrecen vino agrio para la sed. ¡Pum! Está hablando de Jesús. Por eso Jesús dice, después de todo esto, después de que me vendió Judas, después de que todos me traicionaran, después de que todos me dieran la espalda y en la cruz quedaran solamente 3 personas abajo, después de todo esto, aún todavía no estaba cumplido todo. Dijo Jesús, necesito hacer mi última jugada. Diablo, pensaste que me tenías, pero Jesús siempre hace esas cosas. ¿Tú crees que el mundo va a cambiar para mal después de esto que estamos viviendo? Te digo algo. El poder de Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y siempre en Él las mejores cosas están por venir. Porque Él cuando vuelva por su iglesia no vuelve por una iglesia fracturada, herida y rota. Cuando Jesús vuelva por su iglesia, porque hay mucha gente y mucho irresponsable cristiano, ya viene el rapto, ya viene el rapto. No, cuando venga el rapto y nos levante, porque yo creo en eso, pero yo creo que Jesús viene por una iglesia activa, por una iglesia fuerte, por una iglesia creativa, por una iglesia que impacta, no por una iglesia religiosa y escondida y quejumbrosa y mística y rara. Nadie dice amén. Jesús viene por alguien que está de pie. Y dice Jesús, ya sé, en la cruz dijo, esto se tiene que cumplir. Después de eso, tengo sed. Traigan el vino agrio ese de 15 varos. Mójenlo en el hísopo. La misma imagen de la primera vez que se celebró Pascua. Todo es por revelación, gente. Y esto no tiene nada de místico, es revelación. Es creer en que Jesús está cumpliendo algo. Y me ofrecen vino agrio para la sed, que la abundante mesa servida ante ellos se convierte en su trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Todo lo que el diablo ha intentado asustar, amedrentar a ti como mamá, como papá, como trabajador, como empresario, como estudiante, como visionario, todo lo que el enemigo ha venido a decirte, se cayó. ¿Qué no ves cómo está? ¿Qué no ves la recesión que va a venir por el mundo? Te cuento algo, en el 2008, cuando Estados Unidos pasó de las peores recesiones que ha tenido en su historia moderna, hay testimonios de gente cristiana, de gente que le creyó a Dios, de gente que estuvo confiando en Él, que fue en el momento que más se levantaron. Es gente que ahora tiene un testimonio y puede decir, sabemos que nos vamos a levantar. ¿Por qué? No porque le echemos ganas, porque le puedo echar ganas en mis fuerzas, pero ¿qué si le echo ganas en sus fuerzas? Me gustaría que ahí en tu casa te pusieras de pie si lo puedes hacer. Y aquí también ayúdenme, por favor. Busqué lástima, pero no había nadie. Y confortadores. No encontré ninguno. Nadie pudo ayudarme. Estaba atrapado. ¿Piensas que estás atrapado? Pues no lo estás. Jesús dijo,
me dieron veneno por comida. Estuve sediento y me dieron vino agrio de beber. Ahora entiendo por qué Jesús dijo, fue para cumplir la escritura. No se trataba de agua. Jesús estaba preparando una trampa, la trampa de la sed. ¿Alguien dice amén acá? Jesús le había preparado una trampa al diablo literal, porque el diablo, te digo algo, no conoce tu futuro, ni conoce tus pensamientos. Cuando el enemigo vio a Jesús en la cruz, dijo, listo, se acabó. Y Jesús dijo, sí, sí es cierto. Denme algo de beber. ¿Tú crees que le iban a llevar agüita así, padre, y le iban a dar? No, se estaban burlando de él. Y cuando le dan eso se cumple la profecía. Y Jesús se la revira y dijo, lo que tú pensabas que era una trampa para mí, lo era para ti. En esta Pascua quiero decirte que Dios va a hacer pasar por encima de tu familia, de tu casa, de tu trabajo, de tus sueños, de tu visión. Todo lo que tú creas que venía en tu contra va a pasar por encima. No te va a tocar. Porque esa trampa que el enemigo pensó que tenía preparada para la humanidad, te digo algo, es como aquel tiempo lo que te leí en Éxodo. Estamos en casa, estamos en cuarentena, pero te digo algo, hay sangre alrededor de nuestra casa. Y no es la de un borrego, es la sangre de Cristo que le está diciendo al enemigo, aquí no puedes entrar. Y si uno de mis hijos tiene que salir a trabajar, y si uno de mis hijos tiene que ser responsable, ¿sabes qué? Yo voy con él. No creo que haya un cristiano que debe de sentirse inseguro al salir. Te dije la semana pasada, puede que tenga miedo aun cuando me suba a manejar el carro, pero el miedo no va a manejar mi carro. Es una trampa. Y Jesús es tan estratégico que preparó la trampa. Quiero que te acuerdes de esta Pascua para toda tu vida. Dios la preparó. ¿Por qué cayó en esta pandemia? ¿Por qué nos tocó celebrar fiestas de Dios en esta pandemia? Enemigo, era una trampa, te vamos a aplastar la cabeza. Tienes que tener fe. Podemos tener fe para tantas cosas, pero no tener fe para que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Era una trampa, pero no para nosotros. Tuve sed y me dieron vinagre. Y David ora esto, y yo quiero orarlo sobre tu vida. Todo lo malo que el enemigo te ha hecho, y toda prueba que parece trapear contigo, no es que así lo diga literalmente David en el Salmo 69, yo te lo traduje así, pero puedes leer el Salmo 69 en tu casa. Para todo el que se siente atrapado en esta cuarentena, en esta situación global, y te sientes tan atrapado como en un estuche, te digo que la propia mesa del enemigo que preparó será la trampa para él. Hace ratito lo platicábamos, esta pandemia no va a desaparecer. Pero es obvio, ya se está trabajando en la vacuna, no nos va a afectar. Y quiero que deberías de poner ahí, no me va a afectar, confiésalo, decláralo. ¿Somos positivismo? No, pero la Biblia dice que puedes declarar y con tu boca confiesas fe. La Biblia dice que hables palabras de fe, palabras de bien y no de mal. Vamos a orar, iglesia. A veces te tienes que sentir atrapado para voltear a ver y ver que realmente era algo que Dios había permitido. Algo que me dijo el pastor Armando Arguino, y si nos estuviste siguiendo en la transmisión, dice él, bueno, ¿y qué tal si la situación no cambiara? ¿Qué tal si no cambia? La situación no cambia, pero diablo, yo cambié, y eso me va a llevar al siguiente nivel en mi vida. Te prometo que esta va a ser la mejor Pascua de tu vida. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos en el nombre de Jesús este viernes de Pascua que es una trampa para el maligno. Jesús dijo, tengo sed, pero tenía sed para que se cumpliera. Él es el agua de vida eterna. Él es el agua de la que si bebemos nosotros jamás volveremos a tener sed. Y muchos de nosotros hemos sido esa bola de samaritanos que nos hemos alimentado y hemos intentado calmar nuestras ansias con todo menos con el agua que es vida. Te doy gracias, Señor, porque cada persona que nos está siguiendo en su hogar está creyendo en esta Pascua que tú tienes protección para ellos, y oro por protección de Dios. Oro para que Dios proteja a tus hijos,
a tu familia. Oro para que proteja tu salud, tu economía. Oro para que Dios proteja tu mente de miedos, pero tú tienes que retroalimentar eso, alimentarte con fe, pedirle a Dios revelación, no leer la Biblia por leerla. De nada sirve aprenderte versículos si no tienes la revelación de lo que quiere decir. Jesús dijo, era una trampa del diablo para mí, pero cuando yo me la tomé, realmente yo estaba ganando la partida. Jesús muere, pero al tercer día resucita. Jesús nunca estuvo atrapado y realmente nunca estuvo sediento. Todo fue una trampa. Cuando dijo, denme de beber, lo que quería era que cayeran en la trampa para que se cumpliera la profecía. Cuando tú dices, esto es pandemia, pero no voy a tener miedo porque Pascua hay sobre mi casa, Pascua hay sobre mi familia, Pascua hay sobre mis sueños, Pascua hay sobre mi futuro, Pascua hay en mi vida, porque Pascua es Jesús y Jesús es mi agua y lo único que necesito, lo único que va a saciar y calmar mi sed de aquí y para siempre. En el nombre de Jesús, amén.